Convenio TV, programa declarado de interés general por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe y el Consejo Municipal de Rosario. Quien ve la injusticia y no protesta, ayuda a la injusticia. Martin Luther King. Esto vendría a ser que hay que sacudir la indiferencia, ¿no? Porque yo siempre digo algo con mi pequeña verdad, nada más, ¿no? Que hay momentos en la vida que las cosas hay que hacerlas por convicción, que sería lo ideal, o por necesidad. Porque de una u otra manera todo nos vuelve. Entonces, no es necesario que el dolor ajeno nos toque a nosotros, no es necesario que la injusticia ajena sea propia, sino el hecho está en poder acompañar o prevenir cuando sucede esto. Bueno, hoy un programa hermosísimo, siempre como les digo, por nuestros entrevistados, ¿no? Nos acompaña, empezando acá a mi lado, Juan Marcos Aviano, que es el titular de CESAI, que es Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria. A su lado está el doctor Juan Oscar Alcaraz. ¿Cómo le va, doctor? Juan, después sigue Rubén Mendoza. Gracias, Rubén, por estar, del Centro Comercial Arijón. Después allí tenemos, le digo un histórico, se va a enojar. Sí, un luchador. Un antiguo. Juan Cisca, ¿no? De la Pyme Rosario, y al ladito de él otro Juan, Milito, que representa, como todos ustedes saben, la Unión Almacenero. Bueno, están todos presentados y ahí la problemática común de cómo nos está pegando a personas individuales y a generadores de trabajo esta cuestión de la inflación, las tarifas, los impuestos. No sé quién quiere empezar contando la realidad de cada uno. Sí, lo empezamos a ver allá por el mes de enero, cuando, ¿no es cierto?, empezamos a darnos cuenta de que se empiezan a caer las caídas de las ventas, la renovación de los alquileres, y después nos despachamos con que vienen los tarifazos de la empresa provincial de la energía. Ahí es donde ya nos entramos a preocupar un poco más, porque se empezaba a hacer difícil todo, ¿no es cierto? Nosotros como centro comercial empezamos a ver que empiezan a bajar persianas, hicimos un relevamiento y calcularle que un 20% ya de persianas baja ahí en los centros comerciales, no solamente en Aijón, sino en casi todos los centros comerciales. El otro día me decías en la radio, Rubén, que prácticamente todas las semanas en la zona de ustedes hay un negocio que baja las persianas. Exactamente. O que dice se alquila, o bueno. Claro, esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con la renovación de los contratos, claro, la factura de la EPE que va llegando y otras cosas que se van sumando. Fundamentalmente, ¿no es cierto?, también las caídas estrepitosas en las ventas de los productos. Y esto ha generado, ¿no es cierto?, la incertidumbre de aquel que empezó con un emprendimiento y que hoy no tiene una salida. Juan, en tu caso, las pymes. Bueno, las pymes estamos atravesando un momento muy, muy difícil, en función que, como ustedes saben, el 99,5% de las pymes trabaja para el mercado interno. Okay. Y hoy el mercado interno se ve afectado por una serie de medidas que se han tomado del gobierno nacional que realmente nos pintan un panorama muy negro. Digo, las enumero rápidamente. Apertura de las importaciones, bueno, devaluación, inflación, apertura de las importaciones, apriete de la FIP, caída de las ventas, como decía Rubén. Eso impacta directamente en la pequeña y mediana empresa, y sobre todo porque afecta a los compradores nuestros, que son los trabajadores. Tengamos en cuenta que, según hay un estudio que está ahí de CEPA, en los primeros 3 meses hubo 150.000 despidos, de los cuales el 52% son en las empresas privadas. Se habla de esto de que las empresas públicas... La CAME salió a decir algo parecido, un poquito menos, salió a decir 120.000, sí. Ahora el gobierno dice que no hay. Bueno, el gobierno dice, no sé por qué lo dice, realmente esconde la realidad. También el gobierno dice que viene de una herencia terrible y sin embargo los números dicen otra cosa. Si usted ve el crecimiento del Producto Bruto Interno en el 2015 fue el del 2,1%. No fueron tasas chinas, pero en un mundo de recesión es un buen
es un buen crecimiento. En el año 2015 se crearon más de 200.000 puestos de trabajo. Entonces eso de la herencia se contradice cuando Macri va a Estados Unidos y pinta un panorama completamente distinto al que se plantea acá. Ahora, el retraso de las tarifas también era cierto. Mire, nosotros creemos que lo importante acá es el subsidio. Y yo creo que el subsidio es una cosa, es una buena palabra, es un buen método de redistribuir la riqueza. Entonces, ¿cuál es la diferencia, digamos, por qué se le baja a las mineras, por ejemplo, la retención y se nos quita el subsidio a nosotros? Debería haber sido al revés, seguir subsidiando a la población en general, a las pymes, y aumentar en todo caso la retención a las mineras y inclusive al agro, porque el agro no se beneficia el pequeño productor, el que se beneficia son las empresas exportadoras, ¿no? En tu caso, Juan, Milito. Sí, o sea, es difícil tirar una buena onda porque realmente no tenemos una perspectiva. Y hoy veníamos diciendo, desgraciadamente todos los diagnósticos de la modestia de los sectores que representamos van cayendo como una realidad, ¿no? Lo que venían diciendo mis antecesores con el diagnóstico que nosotros hacíamos con respecto a devaluación, mercado interno, todas estas cosas vienen pasando. Las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero si uno toma con respecto al 2001, la situación y el marco económico es más o menos el mismo. La diferencia con nuestros sectores comerciales, por lo menos que yo represento, almacenes, autoservicios, supermercado de barrio, está pasando de que en este momento la gente partió de no estar endeudada ni bancarizada. O sea, como que aprendimos una lección de trabajar con el dinero que teníamos. O sea, al no tener deudas, no hemos contraído plazos y financiación, cosa que sería realmente suicida para cada uno de nosotros. Eso es la diferencia que hay con esa época, pero lo que evidentemente ha pasado y viene sosteniéndose y aumentando es que en diciembre nosotros teníamos una venta que en dinero, en el mejor de los casos, en el macrocentro es la misma que tenemos ahora, con una inflación de alrededor del 20%. Cuando uno hace el cálculo más o menos fino, en el macrocentro estamos hablando de una caída de ventas del 15%. En los barrios llega al 25%. Siempre hablando del sector que yo represento, en algunas cuestiones como restaurantes, así, es superior, llega al 40%. Nosotros, carnicerías, todo eso. Cuando hablamos de tarifazos salvajes como este, que la verdad que en la historia yo no recuerdo que haya un 100% aproximadamente en la energía eléctrica, como pasó en estos 2 bimestres, lleva a que se genere una bomba. Porque hay los impuestos nacionales más lo que supimos conseguir acá en la provincia, claro. ¿Verdad, Juan Marcos? Sí, hoy el consumidor, el usuario, se tiene que enfrentar, por ejemplo, en nuestro caso como entidad que releva precios y elabora un informe mensual, que en los últimos 5 meses aproximadamente 3.000 pesos más tuvo que disponer una familia para poder pagar y afrontar todos los gastos de su hogar que hacía antes. O sea, eso es realmente un aumento de alrededor del 17-18% que, por ejemplo, en el año 2015 lo veníamos teniendo a ese porcentaje de aumento en 10 meses, de enero a octubre. Y ahora de noviembre a marzo estamos teniendo prácticamente el mismo incremento. O sea, eso significa se ha duplicado el incremento de los precios y eso en la familia repercute. Y por supuesto repercute luego en la economía, porque como decía Sica, los trabajadores en condición de consumidores van viendo qué pagar, qué no pagar, qué comprar. Obviamente el tema alimenticio es lo último que se deja, pero lo primero que se deja son los impuestos. Claro, y encima tenemos el boleto ahí dando vueltas. Claro, y los impuestos que no son, digamos, que no significan un corte del servicio. Es decir, uno no paga el impuesto inmobiliario
no es que no dejan ir más a nuestro hijo a la escuela, o no paga la tasa municipal y nos deja de pasar la recolección de residuos enfrente de casa, pero si no pagamos la luz nos la corta. Por eso bueno, me parece... Y esto otro también, porque después pasás a deuda judicial, no es tan fácil, o No. sea, te podés demorar un poquito, pero el Estado a su vez, o los Estados a su vez, tienen sus mecanismos que no te la hacen fácil, ¿no? Pero por eso nosotros decimos que hoy el problema central en los precios, en la economía, en la caída de las ventas y en la situación del consumidor es por parte del Estado. Nosotros decimos noviembre y diciembre, en ese momento del pre y post balotage, en el momento pre y post devaluatorio, la inflación la generó el sector privado. Las grandes empresas, aquellos que especulan y que realmente generaron incrementos en los precios de especulación, porque no había ningún elemento de la economía que hacía o que obligaba a ese incremento de precios. Pero a partir de enero y hasta inclusive abril, la inflación no la está generando el Estado, no la está generando el sector público, con un 50% aumento en el impuesto inmobiliario urbano por parte del gobierno de la provincia, con un aumento promedio de la tasa municipal del 35%. Y luego con todo lo que tiene que ver servicios públicos domiciliarios, que acá llegó una parte, que es el gas, 320% de aumento, el aumento en la EPE, que obviamente recién hacían referencia, ese tarifazo, y luego acá no repercute el agua, aunque hubo un 48% de aumento en la provincia de Santa Fe. Llega con un aumento importante, ¿eh? Claro, pero en lo que es la empresa estatal nacional claro. fue del 400% de aumento. Claro. Y lo que se va a venir del transporte, que por un lado obviamente va a ser muy negativo, porque para los trabajadores, para los sectores de menores recursos, el transporte urbano pasajero es el medio de transporte. Pero por otro lado, algo que para nosotros era muy necesario en Rosario, que era la incorporación de la tarjeta SUBE, a Rosario como tarjeta SUBE, porque ahí sí va a empezar a funcionar una tarifa social federal que va a permitir a aquellos beneficiarios de tarjeta SUBE y de tarifa social a que efectivamente paguen un boleto más barato. Pero por eso hoy para nosotros es fundamental que el consumidor esté atento a sus consumos y a que efectivamente pueda ver si queda incorporado en la tarifa social federal. No estamos de acuerdo con lo que ha ocurrido. Para nosotros los ajustes de tarifa, que en algunos casos eran necesarios, eran de prever que iban a ocurrir, no se tendrían que haber hecho de esta manera. Pero hoy, con decisión política tomada, lo que para nosotros es importante es que el usuario verifique si queda dentro del esquema de tarifa Después social. te voy a pedir, la gente te conoce el asesoramiento, la organización de ustedes, pero después te voy a pedir algún teléfono, algo donde la gente pueda El gobierno concurrir. apunta su carta al segundo semestre de que allí comenzaría a estabilizarse los precios, a bajar la inflación. ¿Ustedes ven que eso puede llegar a ocurrir o es muy difícil? Si ocurre, va a ocurrir por estancamiento de la economía, no por otro factor. Abril, estamos cerrando el informe, el incremento de precios va a ser mayor que el de marzo. Habla un 7%. Eso va a ser en Capital y Gran Buenos Aires, por lo que decía recién. Claro. Promedio de Se 400% terminó en agua. para Buenos Aires, ¿no? Al porteño se le está encareciendo la canasta en estos últimos 2 meses en un 50%. A mí la verdad no me causa ninguna satisfacción porque nosotros lo pagamos antes y nos lo aumentan igual, ¿no? No nos hemos emparejado, esa era la excusa, emparejarnos con Capital. Doctor, y ante todo esto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Desde el punto de vista legal. Sí, yo estoy en este momento en el grupo que se juntó como un jugador de fútbol que está en el banco de suplente. Y me van a preguntar por qué razón, porque esto viene todo con una pequeña historia y es preferible que no se entre a jugar los suplentes. ¿Por qué razón? Todo acá comienza con el tema del tarifazo de luz, entonces los centros comerciales empiezan, frente a la realidad que ellos manifestaron, empiezan a juntarse, a comentar que es un problema común. De esa manera se van sumando organizaciones intermedias, sindicatos, y se forma lo que se llama una multisectorial de hecho. Siempre tuvieron vocación de diálogo, razón por la cual se habían determinado en un primer momento
tener una audiencia con el gobernador para que el gobernador se ponga al frente de los reclamos, e incluso se pusieron toda a disposición para acompañarlo hasta Buenos Aires, en virtud de la urgencia que existía también para que se forme una mesa de trabajo y se suspenda por lo menos por 60 días la aplicación del tarifazo de luz hasta que se pueda llegar al tema de, en esa mesa de trabajo, llegar al tema de tratar de paliar la situación. En fecha 13 de abril se presentó un pedido de audiencia, formalmente en Gobernación, hasta el día de hoy no se tuvo respuesta, se volvió a insistir casi a fines de abril con la presentación de un nuevo pedido de audiencia, tampoco se ha tenido respuesta, entonces esta multisectorial toma contacto con el otro poder, que sería el Poder Legislativo, se reúne con diputados, hasta con concejales, para plantear la situación. Nos informa que algunos diputados ya habían presentado proyecto por el tema este. Lo que sucede que eso lleva todo un proceso y de manera urgente no arriba ningún tipo de solución. Entonces se determina acudir a la vía judicial. La vía judicial, el proceso más rápido que tenemos en estos casos cuando afectan intereses particulares e intereses colectivos, que son los llamados intereses difusos, es la ley 10.000. Y entonces ya se está trabajando para efectuar esa presentación respecto del tema de la ley 10.000 para poder posibilitar incluso alguna audiencia de conciliación con gente de la EP y con el Poder Ejecutivo. Claro, por eso está en el banco, está esperando por que eso, el gobierno reaccione antes, ¿no? Si reaccionan, Claro. evitamos esa vía y llegamos a un canal de... Sí, paramos. Voy a un pequeño cortecito y volvemos acá a esto que es como una mesa, digamos así, estamos en un fogón criollo. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Unión de Trabajadores Rurales, Entre Ríos 175, Rosario. Fuimos pioneros en siembra directa, en dosificador neumáticos por soplado. Con ese espíritu pionero, les presentamos la nueva Bertini, autotráiler exclusivo. Más segura para trabajar, más segura para transportar. Autotráiler exclusivo, www.bertini.com.ar. Medio siglo de historia, medio siglo de responsable trayectoria. Ya iniciamos el camino hacia el centenario. Nuestra trayectoria, una responsabilidad hacia el futuro. Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada Puerto General San Martín. Una cooperativa fundada con trabajo y dedicación. ¿Sos de Sanidad? Tu obra social es OPSA, es decir, sanidad, porque es nacional, sindical y solidaria. Te brinda los mejores cuidados para prevenir y recuperar tu salud y la de tu familia. Sanidad es solidaridad. Joyería España, las marcas más destacadas, siempre un paso adelante. España y Ceballos, teléfono 448-8413. Para encontrarse con los tangos de ayer y descubrir los contemporáneos como viejos conocidos. Un grupo musical donde Piazzolla, el Gordo Troilo, Mariano Mores, Eladia, Los Homero y muchos más se encuentran a través de las voces de María Herminia Grandi y Javier Migled, apoyados por un excelente cuarteto instrumental. Como viejos conocidos. Para contrataciones 0341 156 18 79 93. Mail grandemariaherminia@gmail.com. Como la medicina, ¿no?
estábamos hablando acá con los compañeros, te decía que hay veces que la política dice, bueno, cierra los ojos, aprieta así, cierra los oídos y dice que se tome esta medicina que es fea, rápido y pasa y se naturaliza. La estrategia del gobierno nacional es dar la peor noticia una sola vez y no ir dándola todos los meses. O sea, por eso aplica el ajuste de esta manera. Lo que pasa, lo que no tienen en cuenta es que, por ejemplo, en el caso de energía eléctrica, lo que van a hacer es perder clientes, porque como decía Mendoza antes, van a cerrar el comercio, porque esto es salvaje el ajuste. Se pierden los medidores, ¿no? No es una adjetivación al azar. Esto es así, es salvaje, lo que nos va a llevar puesto muchos comerciantes de distintos sectores en Rosario. Y entonces, si no se ahí evalúa... pará, Juan, ahí pará, porque ustedes representan a su vez puestos de trabajo, no es solamente, digamos, el dueño de ese almacén, de ese comercio, sino también ahí hay mano de obra. Entonces se empieza a hacer ese círculo nefasto, ¿no? Claro, y eso también se va a plantear judicialmente, en el hecho que el cierre trae aparejado, no únicamente el cierre, trae aparejado la desocupación y el desempleo. Yo estoy convencido que si no aplican la concertación social, que lo tuvo que aplicar de un primer momento, ¿por qué? Porque a mi criterio, humildemente, faltan vasos comunicantes entre el gobierno nacional, su gabinete, tal vez también con el gobierno provincial y su gabinete, y la realidad que representan los distintos sectores. Sí, por lo que pasa ahora hay una transferencia feroz a los sectores que más tienen del dinero de lo que menos tienen. Un poco Juan, lo que explicaba perdón, antes. Juan, ¿querías decirme algo? Si tenemos en vista que se han puesto los ministerios a los CEO de las grandes empresas que tienen intereses. Por ejemplo, Aranguren fue hasta hace unos meses atrás, inclusive contradiciendo la ley de ética pública, CEO de Shell. 3 años tendría que haber dejado entrar para hacer. Pero además tiene acciones de Shell. Por lo tanto, cada vez que él aumenta la nafta, su bolsillo engrosa. Es grueso esto. La verdad que hay denuncias penales contra esto, ¿no? Pero digo, no sé, la justicia también por ahí es media lerda en estas cosas, ¿no? Sobre todo con los que están en el poder. Entonces me parece que más que esos vasos comunicantes con la realidad, parece que hay pelea ahí, porque si vos ponés a los CEOs de las grandes empresas al frente del gobierno, después hacer lo que hacen ellos, y ellos que hacen ganancia para sus empresas. Entonces me parece que por eso me parece también están aplicando tan fuerte. Sentís que no dejan de ser representantes de sus sectores, de sus empresas. Claro. Entonces yo la verdad que digamos, si uno que hace años que está en esto y tiene experiencia y en la política, no hubiese hecho las cosas de esta manera si fuera un tipo de neoliberal y de derecha. La hubiese hecho de otra manera, pero bueno, evidentemente eligieron este tema, ¿sí? Que impacte tan fuertemente, decía Aviano antes, que impacta hacerla toda junta, y bueno, y después vemos lo que pasa. Además hay un tema, María Emilia, lo que ha ocurrido con los importantes aumentos en estos últimos meses es que fueron antes de las paritarias. Claro. En años anteriores que hubo aumentos de tarifas, a veces de porcentajes y de valores económicos, en términos de cantidad de dinero que uno tenía que desembolsillar de más para pagar los impuestos y servicios importantes, eran después de las paritarias. Entonces amortiguaba más, es como que el consumidor llegaba de otra manera. Hoy nosotros en nuestra entidad estamos teniendo consultas para pagar la boleta de la EPE en cuotas. Cuando ya el consumidor quiere hacer un plan de pago para pagar los servicios públicos, y ni hablar a aquellos que tienen tarjeta de crédito y empiezan a comprar en el supermercado la comida en cuotas, significa que la cosa se está complicando y obviamente uno empieza a hacer el recorte de sus gastos. O sea, lo que decía antes, 3.000 pesos más en 5 meses para comprar y contratar lo mismo, es mucho dinero en muy poco tiempo y sin ocurrir en el medio un aumento de salario. Y si faltaba algo, esta inundación que provincias como las nuestras las complica en demasía, ¿no? Ahora, qué sé yo, la verdura, no sé si fuiste últimamente a la verdulería, es impactante. Lácteo, el lácteo. Los lácteos aumentaron
porque hay una problemática. Y las empresas grandes todavía contaban con algún stock de leche Claro. y de materia y de productos en las cámaras, que ya se le está agotando. Pero las empresas pymes, que no cuentan con eso y no pueden traer la leche, hoy hay aumentos que rondan en estos 10 días alrededor del 40% en quesos. Es una cifra, ¿no? O sea, están todos los aumentos normales más eso. Los estacionales, ¿no? Y ponen los productos. Claro, Claro, y acá respecto de lo que él estaba planteando, el tema de que van refinanciando la deuda Sí. o van pidiendo plazo para el pago de la factura, es muy transitorio porque después se van a ir acumulando y va a llegar un momento que van a tener que pagar El la plan de pago y la deuda que vigencia, acordaron Y sí, seguro. y los y sí. nuevos que están llegando. Bueno, y no estamos poniendo otro ingrediente que ustedes conocen y muy bien. Estamos hablando del asalariado en blanco, Claro. pero no falta el cuentapropista, el asalariado en negro, el jubilado y el plan social, que son sectores en donde aún más se ve esa problemática y que viven como cualquiera o intentan vivir como cualquiera de nosotros. Bueno, esto tiene que ver con la caída de las ventas en un 40% estrepitosa. claro. Ahí tener impacto. Claro. El cliente que te viene a comprar todos los días, que ya empieza a hacer número porque no alcanza con el dinero. Un jubilado que cobra 6.000 pesos por mes, ¿cómo hace para vivir? Vos fíjate, en los barrios vos te das cuenta, ahora el tema, es que por ahora estamos esperando el tarifazo del gas, sí. que todavía no llegó. Ya la garrafa, cuando la tenía que pagar 89 pesos de kilo, Sí. están pagando 130 pesos. Sí. Es tremendo, es tremendo. Y también está el viraje hacia las segundas marcas, ¿no? Sí, pero hay una problemática ahí. Como antes en limpieza había segundas, terceras marcas. Como los productos, los envases son todo con costo en dólares, Claro. se han arrimado los precios y desgraciadamente no hay opción. Donde se nota más esto es en la diferencia de precios y la posibilidad de llegar a segundas marcas, por ejemplo, en panificación en Rosario, donde hay valores de los monopolios internacionales, como son las marcas que ustedes conocen, Sí. que es una sola marca Sí, que es la sí. dueña de las dos, Sí. que maneja el 80%, pero después hay marcas locales que están al 50% del valor, o sea, lo que vale 50 pesos un pan, que es obsceno, un pan envasado, hay otras que valen 25 y Claro. son de Rosario, que están haciendo un esfuerzo que tiene que ver con lo que decíamos antes, con que necesitan sostener capital de trabajo, necesitan sostener empleados y no son formadores de precios. Por lo tanto, ahí sí se nota, ahí es donde la gente realmente puede llegar, pero las opciones son pocas. Y lo que nosotros vemos, por ejemplo, Mayo, ante la sorpresa nuestra, siguen aumentando las cosas. Sí. Las gaseosas, las cervezas. Cuando uno hace mención a esto es porque son de las 15, 20 empresas formadoras de precio en la Argentina, Claro. y ya vemos que a partir del 1 de mayo en adelante ya tomaron un posicionamiento de alrededor de entre un 7 y un 8% de aumento. Eso es lo que va a marcar el termómetro de mayo. Estamos hablando de esta inflación. Y a ver, acá, ¿no? ustedes que son todos avesados en situaciones complejas, ¿qué se puede hacer? Sí, ahí la opción de las segundas marcas, ya coincido con Juan, no está. No está. Para nada, no está. Y después el tema de la exigencia del control de este propio Estado, que nos sigue generando inflación, pero que además parece ser que va a empezar a copiar iniciativas y recetas que el gobierno anterior ya las aplicó, que en algunos casos funcionaron, que en otros Como por casos no. ejemplo, para ser más Como claro. por ejemplo un sistema de información de precios. A En los través de próximos- Internet. Sí. En los próximos días va a salir un nuevo sistema de información y control de precios. Eso el gobierno anterior ya lo hizo y no funcionó. No funcionó. Pero Entonces, además, perdón. por eso ¿Cuántas veces se cae el sistema cuando queremos, no sé, pagar una boleta o lo que sea? Y además, no todo el mundo está informatizado. No todo el mundo. Por eso digo que faltan los vasos Lo que pasa es comunicantes. que no hay ¿no? voluntad política, o sea, María Herminia, porque lo que estamos poniendo de secretario de Comercio al sobrino del dueño de los monopolios más importantes del sur del país, el supermercado más importante, evidentemente que el zorro en el gallinero. Acá no están poniendo algo para engañarnos. Nosotros en el precio cuidado, en el año que duró, no fue bien. La gente venía y reclamaba, y sobre todo las clases medias habían adoptado como punto de comparación estos valores. Claro. Desapareció y fíjense,
lo tuvieron que poner a regañadientes y no nos convocaron a los más chicos para que estemos dentro de eso. Y donde los grandes hiper no les interesa, porque evidentemente se gana con la inflación, porque uno mantiene un stock ¿Y por los encima mata de lo esto malo. que algunas grandes marcas dicen, bueno, no sé, los jueves 20%, los domingos 40%? ¿Los mata a ustedes? Y sí, golpea. Después hay cuestiones de precio, bueno, Marco sabe mejor que yo, que hay también engaños en esas cosas, Claro, ¿no? Profundos engaños, porque uno a veces me dice, ¿cuánto vale tal cosa? Y uno la vende a 10 y ya está a 13 y después Claro, el le hacen el 30. 10,4. ¿Qué me decías, Esto es Juan? así. Digo que todas estas medidas que se están tomando son parte de un programa económico, de un plan económico, ¿no es cierto? Otro de los elementos, yo había mencionado la devaluación, la inflación, las tasas de interés, que son leoninas. Descontar un cheque te dan el 50%, ¿no? ¿Sí? Claro, ¿Es así? es imposible. Sí. Es imposible tasa de interés. Y después algo que también que yo no mencioné, que es el tema de la importación. Hay sectores donde la importación lo está matando, es decir, calzado, textil, Las heladeras chinas. las heladeras, etcétera, donde esa apertura, es decir, ustedes recordarán que estaba el tema de la declaración jurada, lo que se llamaban las DEJAI, por la cual uno tenía que pedir permiso para importación. Por ahí no funcionaban tan bien porque se retaseaba un poco la entrada en función de la cantidad de dólares que había. Pero esto que hicieron, este gobierno que hizo, apenas asumió, había 50.000 DEJAI cajoneadas, las abrió a todas, entonces entró todo, pedidos, inundaron de elementos importados, destruyendo la industria local. Por eso hoy la industria está en severo Y encima problema. tenemos a Brasil resfriado, Claro, bueno, ¿no? de Brasil, Llegó el momento pero- que los tengo que sorprender. Se nace en cualquier parte, es el misterio, es el primer misterio, inapelable. Pero se ama una tierra como propia y se quiere volver a sus entrañas. Esto bellísimo se llama Definición de la Patria. Y pensé que esto era lo ideal para esta mesa. Uno con todas sus cosas quiere esta tierra que ha elegido, que nos ha dado, que sigue siendo maravillosa por su gente, por su bondad, y que, bueno, uno campea como puede las instancias que le tocan, ¿no? Bueno, una preguntita, vamos alternando esta realidad con un poco de ustedes. Decime, ¿cuándo empezaste a militar en esto, Juan? Militar en la como en actividad, la entidad. claro. Y desde Sí. que nació con el apellido. Milito, tenés razón, qué astuto. Está muy bueno. Uy, Que soy alrededor en esta institución 20... ¿Cuándo fue el segundo saqueo? ay, No, el primero El primero Alfonsín 89. fue Claro, 89. Ahí, en 90. claro, sí. Yo, ¿Y qué te vamos, llevó? ¿Qué pasó? Yo fui un militante de toda la vida, como dice acá el caballero, de la universidad, de la escuela secundaria. Y en ese momento, en el 89, vi lo que pasaba, si bien a mi negocio no le había afectado, al de mi papá en ese momento, estaba en la universidad y necesité ir a algún lado. Y fui al centro de almacenero y autoservicista, donde empezamos a militar desde ahí, del 89. ¿En tu Después- caso, Juan? Bueno, nosotros, yo también vengo de otras actividades antes, digamos, pero en el año 84 nosotros comenzamos a juntarnos empresarios vinculados a la banca cooperativa y conformamos, después de 3 años, en el 87, estamos por cumplir ahora el 15, 29 años, en el año 87 fundamos a PYME. Y una anécdota que me gusta contar porque es muy... en aquel momento nosotros hablábamos de la ley de entidades financieras, ¿sí? Peleamos para que se revierta la ley de entidades financieras de la dictadura militar. Y bueno, si bien eso se ha modificado con la Carta Orgánica del Banco Central un poco, la verdad que perdimos mal esa pelea porque todavía sigue la misma ley
modificadas. Se modificó a través de la Carta Orgánica del Banco Central, pero el triunfo definitivo no lo hemos obtenido a pesar de 29 años de pelea. Rubén, vos además sos también colega, porque Sí. tenés tu radio. ¿Cuál es? Así, muchos que ya te La- escuchan. La nuestra es una radio prácticamente comunitaria que Sí. está en la zona sur hace Sí. 25 años Sí. y está al servicio de la gente. Y bueno, esto también. En como el eso, dial, ¿no? decime. 89.1. 89.1. Y también estamos por internet. Sí. Y bueno, también esto nace también por una vocación de servicio que uno tiene, ¿no? Y siempre peleando en beneficio de la gente. Nosotros lo hacemos desde la zona sur y bueno. Y a micrófono abierto, y a en tu micrófono caso. abierto, exactamente. Doctor, y usted se acercó porque, a ver, usted es un profesional, pero debe tener algo en su corazoncito que lo lleva a acercarse a estas problemáticas. Exactamente, yo tengo 28 años ya de profesión, vine del norte. En Le decía que su apellido es musical. tercer grado, que empecé a cursar todos mis estudios acá en Rosario. Apenas me recibí, empecé a hacer trabajo social en las villas, a dar asesoramiento en las vecinales, en las asociaciones intermedias, hasta que llegamos a trabar una amistad con Rubén Mendoza, que también seguimos haciendo trabajos sociales y en ahí lo estas paro, circunstancias... sí. Aquel trabajo social, de asesoramiento, de trabajos- aquella villa, ¿qué diferencia hay con la villa de hoy? La villa de hoy, lo que pasa que antes dentro de las villas tenían determinados códigos. Se respetaba lo que era su barrio, y eso en general se dio en todos los barrios de Rosario. La propia gente defendía su barrio, incluso no permitían el acceso de otra gente de mal vivir a ese sector. ¿La droga, doctor? La droga llegó para ser La el droga propicio. llegó para hacer el daño. Porque hay mucha gente absolutamente buena, trabajadora, que problemas como los que estamos tratando los obliga Que lo a que irse sucede a es lugares... que las villas sobre todo se fueron formando por trabajadores, Claro, por claro. gente que venían desde el interior en busca de trabajo y una mejor vida. Uno se sorprende por ahí porque dice sí, pero venían a trabajar y se asentaban y formaban una villa, pero nadie pensaba que esa gente al asentarse en una villa, en una ciudad, no cambiaba el 100% de su vida, cambiaba el 1000%. ¿Por Porque qué razón? había que Porque pensar de ellos dónde vivían venían, que no en había- el campo, Claro, en una tapera. sin un lugar cercano para la medicina de sus Exactamente. hijos, sin un lugar cercano para la escuela, ¿no? Eso es, a veces nos olvidamos. Lamentablemente después todo esto se fue infectando por el tema de las delincuencias, se fue empeoró con el tema de la droga. Y vos fíjate, sí. discúlpame, Sí. hasta lo que infiere el tema del tarifazo. Prioridad número 1 siempre fue el Rosario, en la provincia de Santa Fe, el tema de seguridad. Hoy casi ese tema se va dejando de lado Sí. por el tema del tarifazo. Sí. Sí, Entonces, veo que fíjense eso es hasta un fenómeno claro, que hasta está qué pasando. grado está influyendo en la vida Y social no de es toda que la se haya gente. mejorado la seguridad No, o la por la inseguridad. seguridad, exactamente. Ahora vamos a charlar de eso también. Juan Marcos, lamenté mucho que no llegues al consejo, pero será para la próxima. Sí, nosotros con CECIAC ya hace 10 años estamos trabajando en el tema de defensa del consumidor, 8 años. Y bueno, uno viene de la militancia en la juventud, en la universidad, que bueno, que es la verdad el lugar donde más a uno lo forma, aunque luego no se tenga a lo mejor la universidad de la calle, ¿no? Que también es muy necesaria para todos estos temas. Y en el tema del CECIAC, el movimiento de consumidores, si bien ya tiene más de 25 años en la Argentina, no deja de ser muy nuevo todavía, muy reciente, muy incipiente. Como nosotros decimos, con todos los problemas de consumo, hay solamente 45 asociaciones de consumidores en todo el país, que si bien algunas tienen sedes, como en el caso nuestro, en algunas otras localidades más allá de donde está radicada, es muy poco todavía por la gran cantidad de problemas
en las relaciones de consumo que existen, ¿no? Vieron que nada es casual, ¿no? Por eso queríamos un poquitito conocer, pues, a Perita, ¿sí? De personajes que los vemos en la tele, en la radio, los escuchamos, sabemos de ellos, pero sus historias son los que marcan una coherencia. Pero hay más, ¿eh? No se vayan, un minutito seguimos con ellos hablando de sus vidas y de esta realidad que ellos encaran como para tratar de que la pasemos un poco mejor, ¿no? Tal vez, quizás. El deporte es amistad. La idea es el deporte. Sport 78, Rosarino por deporte. Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Llegó Quiniela Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario, San Luis 2145, teléfono 530-3350 Rosario y filiales en la provincia de Santa Fe. La voluntad puesta en marcha. Sono Informática y Audio Profesional, Notebook, impresoras, Sono, proyectores de TV y video, Sono Urquiza 1155, web, sono-delmediostore.com. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento, por la Unión de los Trabajadores Portuarios, Marítimos y Navales. Molinos Bruning, desde 1907, compromiso por la calidad. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos, Seccional Santa Fe, en Rosario, Moreno 1981. Wow Peluquería, turnos 153 75 03 47, San Lorenzo 1076, local 8. Para encontrarse con los tangos de ayer y descubrir los contemporáneos como viejos conocidos. Un grupo musical donde Piazzolla, el Gordo Troilo, Mariano Mores, Eladia, Los Homero y muchos más se encuentran a través de las voces de María Herminia Grandi y Javier Migled, apoyados por un excelente cuarteto instrumental. Como viejos conocidos. Para contrataciones 0341 156 18 79 93. Mail grandemariaherminia@gmail.com. Estamos hablando sobre, bueno, por allí algunas coincidencias con otras épocas y yo me pregunto por qué tenemos que repetir, ¿no? Historias o cosas parecidas negativas. ¿Y qué me decías, Rubén? Sí, mi padre siempre decía, ¿no?, que nunca se terminaba una década como corresponde, siempre en el medio había problemas. Y yo contaba que esto que está pasando, bueno, en mi caso, mi negocio se maneja todo con precio dólar. Cuando empezamos a comprar, hasta último momento que se pagaba el dólar, el precio oficial 9 pesos con 80, ¿no es cierto? Yo hago un pedido que lo tenés que pasar a buscar a las 48 horas, cuando da los anuncios para Guy. De 9,80 pasó a 15 pesos de menos de 24 horas. O sea, cuando gastaste 28.000 necesitaba 13.000 pesos más para poder comprar lo mismo que compraba 48 horas antes. Yo recuerdo que de haber participado junto al Colorado Coagliaro. Claro. La FUR de aquel momento que nos acompañaba, la Federación Agraria de aquel momento también, etcétera. Habíamos conformado el Frente Nacional contra la Pobreza. Hicimos caravana por todo el país para propagandizar lo que después fue la asignación universal por hijo. Pero nosotros, como APYME, estábamos en Salta y Entre Ríos, y estaba el Colegio Martillero, la vuelta, nos dedicábamos a parar remates. Habíamos encontrado la vuelta, entrábamos, cantábamos el himno, después ya nos ponían vallas, después nos pedían los documentos. Bueno, fuimos... ¿Temen que eso se repita o ya hay algún indicio? Sí. Creo que con el tiempo, si sigue esta política económica, después, durante los otros años, pudimos dedicarnos como APYME a brindarle asesoramiento, ayuda, conexiones con el Estado, en la última década, en función de que ya en nuestra misión no era que sobreviviera
o que no se fundiera la pyme, sino era que se desarrollara. Lamentablemente, con todas las medidas que se vienen tomando, no ha habido una sola medida en favor de las pymes, ni una sola en favor de las pymes en estos, yo estoy hablando de estos 4 meses, ¿no es cierto? No hubo una sola medida, y los resultados que se van obteniendo, me parece que en cualquier momento vamos a tener, me cargan a mí los periodistas amigos, los mobileros, como yo tengo unos cuantos años, me dicen, Cisca, ¿cuándo van a sacar la carpa de la resistencia? Nosotros tenemos una carpa con los cuales nos opusimos, por ejemplo, que se privatizara la EPE, estuvimos junto a la bancaria para que no se privatizara el banco que ahí se perdió, la provincia. Algunas ganadas tenemos también. En la AFIP, nosotros, cuando había un famoso personaje que en la AFIP, ¿cómo se llamaba? Tachi, Silvani. Silvani, que venía del Fondo Monetario Internacional en la época de Cavallo, y recuerdo que con Juan y los compañeros, en la calle Alvear, él hace una reunión y nosotros fuimos a increparlo, y él dice, bueno, yo estoy para recaudar, a mí el modelo económico no me interesa, pero te traje $10.000, te están pagando por mes para recaudar, a él lo único que le interesaba era recaudar. Acá el compañero, siempre lo comento, que era más joven, éramos bastante más jóvenes los dos, se había puesto medio enojadito. ¿Estaba espeso? Sí, lo que teníamos pasa que parar. Que los tiempos van marcando lo que uno va haciendo. O sea, nosotros no es que en estos últimos años digamos que no nos fue tan mal. Y eso es lo que decía al principio de la diferencia. Por eso no vemos los remates todavía, porque no estamos endeudados. Si esto perdura en el tiempo, vamos a tener graves problemas de eso, porque yo creo que es peor que la década del 90. Esta es la restauración de la oligarquía en la Argentina. Acá los CEOs estos son representantes fieles de las multinacionales. En la época de Menem, tristemente, el único que se repite es el hijo de Triaca cuando estaba el padre, pero acá son directamente los negocios atendidos por sus gerentes. Quiero decir 2 cosas. Primero, que también había invitado a la gente de Empleo de Comercios, a la gente de Luz y Fuerza, que no pudieron porque justamente ustedes saben que esto es un falso vivo. Estamos jueves a la mañana grabando esto y ambos han tenido conflictos y problemitas que a último momento no pudieron estar. Ya haremos una mesa con ellos también. Lo otro que me olvidé, chicos, me viste Si Supieras Vida Mía, hermoso este conjuntito, ¿lo podés mostrar? Bueno, es como si fuera un vestidito con un pantalón precioso, así que muchas gracias a Ailén, que nos da una manito para vestirnos. Me gustaría, no sé cuántos minutos me quedan, pero me gustaría si hay desde una recomendación, bueno, sobre el cierre, una recomendación legal y una recomendación desde otro punto al consumidor, como para que los que nos están viendo digan, bueno, ¿qué hacemos? Puede ser, nos quedan 4 minutos. Sí, hoy en cuanto a la situación del consumidor es el ahorro, no nos queda otra, el ahorro en el consumo de los servicios públicos, lo que en su momento hacíamos con otras tarifas, dejar el calefactor en mínimo para que cuando volvamos esté calentita la casa. No, desenchufar todo. Pero aparte en realidad tiene que ver con una cuestión del ahorro que debemos poner y empezar el ahorro a de bolsillo y el ahorro energético. Totalmente. Hoy es por una cuestión de necesidad, pero también es oportuno siempre hablar de la necesidad del ahorro en los recursos. Y la otra cuestión es empezar a leer, como a veces no hacemos, y la gran mayoría de los que nos están escuchando... ¿La letra chica? No solo la letra chica, sino leer las boletas. Leer lo que estamos consumiendo, hacer comparaciones con los periodos anteriores, porque aparte... Por ejemplo, en gas y en electricidad, si uno hace un ahorro de consumo con respecto al mismo periodo del año anterior, no se va a aplicar el aumento de tarifa. Por lo tanto, eso es importante también tenerlo en cuenta. Porque pasa que uno a veces lee solamente comparando la boleta anterior. Y sino que los consulten a ustedes, porque a veces pueden ir con ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos todos los nosotros estamos en Balcarce 1793. Balcarce 1793. Perfecto. Si usted puede acercarse, tiene dudas, le genera su boleta dudas, allí los van a atender y muy bien. Ahí está, muy bien, ahí está saliendo teléfonos, todo estos son brillantes mis compañeros. Doc, ¿qué hacemos? Tema legal.
lo que pueden hacer es arrimarse a los comercios amigos, se van a empezar a juntar firmas para apoyar esta presentación de la ley 10.000, porque no únicamente la presentación se va a hacer para que se subsane o se amoligere el tema del tarifazo en los comercios, sino también para la población en general. Porque acá, vuelvo a reiterar, se afectan intereses individuales e intereses colectivos, porque se está afectando la normal distribución y comercialización de los productos. Es muy distinto que uno tenga 10 comercios en una cuadra a tener uno solo. De esa manera se están infringiendo hasta normas constitucionales. Muy bien, han escuchado las dos recomendaciones que tienen que ver más con lo legal, con lo que podemos hacer. Un cierre chiquitito de cada uno de ustedes tres. Sí, bueno, primero y principal pedirle al gobernador, ¿no es cierto?, que nos permita, ¿no es cierto?, que nos reciba, ¿no es cierto?, y que se ponga al frente de todo esto y que nos dé una mano, porque estamos verdaderamente muy preocupados. En tu caso. Creo que hay que participar de las entidades, de los sindicatos, de todos los lugares donde se pueda discutir esto y pelear, juntarse y luchar, porque esta es una lucha colectiva, si no las cosas van a seguir empeorando. ¿Tu caso? Bueno, más o menos lo mismo, o sea, cuando protestar es un derecho, en este caso para nosotros como organizaciones que defendemos los sectores populares es una obligación. Nos queremos poner por delante, hay una vieja frase que dice, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Los que no lo entendieron o no lo entienden, son épocas de que empiecen a evaluar esas cuestiones, porque se vienen desgraciadamente momentos difíciles para nosotros como sectores por lo menos empresariales, pequeños y medianos. Y la recomendación hacia los comerciantes es, busquen de comprar las ofertas, no es momento de sobreestoquearse, nosotros creemos que va a haber momentos donde la obligación ante la caída en la economía van a llevar a que algunos precios empiecen a fluctuar, van a bajar, y van a ahí subir. Estar atentos para aprovechar eso. Nosotros, como decimos siempre con un eufemismo, somos graduados en Harvard los comerciantes chicos para sobrevivir a tantas crisis. La gente, el sector conoce cuál es la problemática y esperemos que estemos a la altura de las circunstancias. Muy bien, Simón Bolívar decía, en la unión está la fuerza, ¿no? Y algo de eso creo que tenemos que aprovechar. Sabemos que por la calidad y la calidez de nuestros entrevistados a usted le ha gustado nuestro programa, así que los esperamos el próximo domingo a las 18:30. Muchas gracias, hasta entonces.